En días pasados leí en las redes sociales una frase que me llamó la atención. El temor es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. ¿Puede el temor ser algo que se convierte en parte de una persona de tal grado que la pueda considerar como su amigo inseparable? Hoy, amigas, estaremos hablando de la trampa del temor. Quédense con nosotros. Estés donde estés, escúchanos. Esto es Mujeres Firmes en la Roca al Aire. Un espacio para fortalecer a las mujeres en su identidad, seguridad, valor y propósito. Comenzamos. ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Pati Heredia y como ya lo dijimos al principio, hoy estaremos hablando de la trampa del temor. No sé ustedes, amigas, pero cuando yo era pequeña, me aterraba subir a los puentes peatonales. Trataba de evitarlos a toda costa, aunque eso fuera muy difícil porque vivía en la Ciudad de México y entonces había avenidas muy anchas donde era muy difícil el cruzarlas sin tener que subir al puente. Pero cuando mi mamá me obligaba a subir, me dolían las piernas de tanto miedo que me daba. Era irracional lo que sentía, pero no lo podía controlar. Por otra parte, cuando educamos a nuestros hijos, muchas veces les enseñamos que deben temer estar en las orillas de una barda o usar fuego o algunos lugares que están prohibidos porque ahí hay cosas peligrosas, que se rompa un vaso porque se pueden accidentar. Entonces, el temor tiene muchos significados y hoy estaremos hablando del temor como esa reacción del ánimo que nos lleva a tratar de escapar de aquello que creemos que es arriesgado, peligroso o dañino, pero se convierte en una emoción angustiosa, porque como reacción del ánimo, pues a veces nos sirve de precaución, nos sirve para prevenirnos de lo que nos pueda dañar. El temor a Dios nos permite aprender de su palabra y seguir su camino, pero en el aspecto en que hoy estaremos hablando de el temor es como ese miedo, un miedo que es una trampa. El amor nos da libertad. El amor nos hace proteger a los que amamos, pero muchas veces el amor, cuando nosotros no podemos canalizarlo de la manera adecuada, nos lleva a vivir con un temor de que algo malo le suceda a nuestros seres queridos. Por ejemplo, que puedan tener un accidente, que puedan enfermarse, incluso cuando tenemos niños pequeños, ¿no? Que de una temperatura nos surge una idea de que se puede convertir en algo grave y puedan morir. Entonces, en algún momento de nuestras vidas como seres humanos, siempre tenemos temor. Temor de caernos, temor de ser atropellados, temor de perder algo importante o que a lo mejor perdamos el trabajo. Y eso nos hace cuidarnos. Sin embargo, también el temor muchas veces trae consigo situaciones o decisiones que tenemos delante y las postergamos o las evitamos porque nos da miedo tomar una decisión. Así es que el temor está alojado en nuestros corazones y es capaz de frenar nuestros movimientos y nuestras ideas, y a veces puede hacernos creer que algo cerca de nosotros que no podemos ver nos puede vencer y nos va deteniendo. Así que entonces, en este aspecto, el temor es un sentimiento interno que nos va a estar diciendo que hay algo delante de nosotros que no podemos vencer. De hecho, quisiera comentarles y leerles un versículo de la Biblia que está en Proverbios 29-25, que dice justamente que el miedo tiende una trampa al hombre. El que confía en el Señor estará protegido. Así que en la misma palabra nos habla de ese miedo que nos tiende trampas, porque nos esclaviza, porque va abrazando nuestro corazón y lo va limitando. Y cada vez si no lo frenamos vamos sintiendo miedo de más cosas. Así que si yo no puedo vencer ese miedo, si es insoportable, ese sentimiento que me hace paralizante, que me hace detener decisiones importantes, que no me permite a lo mejor aventurarme a tener una amistad, o que me permite solamente estar todo el tiempo angustiada por lo que les pueda suceder a mis hijos y tratar de protegerlos de todo, bueno, pues quizá solamente el miedo nos ha tendido una trampa. Yo les quiero platicar acerca de algunos temores que tiene el hombre y que el psicólogo Albert Roche en una revista que se titula Psicología Hoy. Él dice que uno de los principales miedos en el ser humano es el miedo a la muerte.
que este miedo es el miedo a que seamos aniquilados y que dejemos de existir, miedo a caernos o miedo a ser agredidas en la calle, miedo a un asalto. Entonces, todos los miedos que nosotros tenemos de manera natural porque estamos viviendo en una situación, pues a veces violenta, a veces de inseguridad, son hasta cierto punto, pues una reacción, no los podemos evitar. Pero, ¿qué pasa cuando eso va más allá, no? Cuando todo el día estamos cuidándonos, no queremos voltear a ningún lado porque tememos que alguien nos esté persiguiendo, cuando tememos salir de nuestra casa y vamos en nuestro vehículo y vamos cuidándonos de todo mundo, entonces ya este miedo que podría ser algo natural se volvió una trampa, porque las trampas nos aniquilan, nos hacen esclavos. El segundo miedo que este psicólogo menciona es la pérdida de autonomía. ¿Qué es esto? Bueno, pues es como el miedo a que seamos inmovilizados, a que nos paralicen, a ser restringidos, a someternos, a ser atrapados o encarcelados. Tal vez ser controlados por circunstancias que están fuera de nuestro control. También en este temor está el miedo a la libertad o a movimientos naturales, que es normal en casi todos. Por ejemplo, cuando nos amarran y queremos desamarrarnos. También en estos temores, ya de una manera descontrolada, está la claustrofobia, ese miedo que tienen muchas personas y que se vuelve un terror a estar en lugares cerrados, o el terror a los aires, o el terror a todo lo que tiene que ver con esa pérdida de autonomía, y que muchas veces actuamos de manera contraria. Tenemos temor, pero actuamos de manera contraria en este término porque tenemos miedo a ser paralizados y nos volvemos rebeldes, creyendo que controlando nosotros ese miedo va a disminuir, pero no es así. Un tercer miedo que habla esta revista es el miedo a la soledad. Y bueno, que es contrario al anterior, ¿no? Porque en el anterior queremos tener autonomía, ser independientes, y este miedo contrasta porque es la reacción que tenemos al abandono, pánico a que nos rechacen, a sentirnos despreciados. Y en este aspecto, yo mucha parte de mi vida me sentía así. Tenía tal miedo a la soledad que a veces actuaba de una manera tan servil, tan acomedida, no realmente porque quisiera agradar a las personas por ellas mismas, sino porque quería yo ser aceptada, porque no quería verme relegada y porque no quería que me dejaran. Este temor de la soledad permite que el ser humano se desconecte con el mundo real y se empiezan a generar unas sensaciones de angustia. De ahí viene la angustia ante la posibilidad de convertirse la persona que lo está viviendo en una persona que no es querida o a la que nadie respeta y valora. Amigas, fíjense que en este miedo a la soledad también están los celos, porque las personas que tienen este temor que se convierte en una celotipia, pues de estar persiguiendo a una persona o de estarla atosigando, de estar siempre encima de ella o estar dudando de ella por ese miedo a que nos deje. Pero también aquí está algo que quizá hemos sentido en algún momento, la envidia. Yo en muchos momentos sentí envidia por personas que tenían mejores cosas que yo, mejores autos, aparentemente mejores maridos o porque sus hijos eran más exitosos. Y me di cuenta que esto era un vacío en mi interior, porque el miedo a la soledad finalmente es un vacío, es una trampa. El cuarto temor que menciona también este psicólogo es la mutilación. Y bueno, diremos, bueno, yo no me han quitado ningún brazo, tengo todo mi cuerpo, pero esto se traduce también en una idea de que tenemos límites en nuestra movilidad o que nuestro cuerpo pueda perder integridad ante cualquier de algún órgano o parte del cuerpo o alguna función natural, no nada más de perder una extremidad. Y bueno, también el psicólogo que hace este estudio, él dice que las habilidades del pensamiento humano también están asociadas a este tipo de temor. Es decir, las personas adultas mayores, cuando van acercándose a los 60, 70 años, tienen este temor, ¿no? De que cada vez sus funciones naturales se vayan disminuyendo y eso no los deja vivir en paz. Entre el miedo a la muerte o a la muerte cercana que creen tener y el miedo a ser limitados en sus funciones naturales o a necesitar un pañal para las funciones de esfínteres o necesitar una silla de ruedas, se convierte también a veces en una angustia. Y también existe un quinto miedo
hablando desde este punto de vista, que es el miedo a sufrir daños y perjuicios al ego. Y bueno, ¿quién de nosotros no nos hemos sentido humillados o hemos pasado alguna vergüenza o cualquier otra situación profunda donde nos sentimos desaprobados y amenazados por la pérdida que creemos de integridad? Esta amenaza a nuestro ego, pues a veces se ve traducido en el temor a hablar en público, el temor a ser rechazados, el temor a salir mal en un examen, pero también esto es, a veces se vuelve tan incontrolable que ante una situación que pudiera ser irrisoria o algo que se pudiera pasar nos sentimos tan agobiados que en realidad puede ser la causa de que muchas personas no cumplan con sus sueños. Por ejemplo, el que a una niña que está cantando y desafina un poco alguien le diga, oye, cantaste muy feo, y esa humillación en público, o a lo mejor ni siquiera fue en público, pero ese comentario se lo hizo alguien a quien ella apreciaba, la hace que no vuelva a intentar cantar, ¿no? Por este daño. Así que bueno, pues después de analizar estos temores, los temores principales que según la psicología el hombre tiene, yo les invito a que recordemos esta frase de Proverbios 29-25. El miedo tiende una trampa al hombre, mas el que confía en el Señor estará protegido. Las invito en estos momentos a que escuchemos una canción y reflexionaremos al regreso. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. El peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Señor,
perfecto por la eternidad. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo siempre son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo siempre son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del En lo personal, la canción que acabamos de escuchar a mí me conmueve, me llena de esperanza, me hace sentirme tan cerca del Señor. Mi corazón se alegra al escucharla, me hace sentir tan protegida, así como dice Proverbios 29:25. El que confía en el Señor estará protegido. El saber que mi alma espera en Él, que Él es mi refugio, que Él es mi fortaleza, que no importa lo que esté pasando, que el mar se levante, que haya problemas, que pase lo que sea, Él es el que es mi fortaleza, me reconforta y me ayuda mucho. Si quieren escucharla nuevamente, se llama La salvación es del Señor. En el mundo en que estamos viviendo tristemente, a diario nos encontramos noticias de muertos, de asesinados, en nuestra propia familia, cosas que antes parecieran que sucedían en la frontera del país o a medianoche a los que salían a las 3 de la mañana a divertirse, pues eran a quienes les sucedían cosas de vandalismo, de secuestro, de asesinato. Pero hemos visto tristemente que esas situaciones cada vez nos han tocado más. Es un reflejo de la descomposición que sufre nuestra sociedad, porque se ha alejado del Señor. Y vemos cómo es tan fácil para alguien tomar la vida de un niño, que no le importa lo que ha sucedido por 500 pesos, o que le cuesta nada sacar una pistola y amenazar a alguien y llevarse su camioneta. Y lo vemos en carne propia, en mi propia familia ha sucedido situaciones de este tipo. Y ante esas situaciones, a veces las analizamos desde un punto de vista humano y no tienen respuesta, porque la respuesta, por ahí me decía una alumna, maestra, hagamos una revolución, o alguien, un ser querido me decía lo mismo, porque es una desesperación cuando nos sentimos tan impotentes que levantas una denuncia y no procede, o conocen a los delincuentes pero tampoco se hace nada, y esa imposibilidad nos llena de frustración, de enojo, y vivimos con miedo. Pero amigas, no teman, porque el miedo es una trampa. Sí, claro está, tenemos que tener cuidado, tenemos que prevenir, tenemos que hacer las cosas correctamente, pero lo más importante es que confiemos en el Señor, porque esas cosas humanas, como prevenir, pues nos permitirá evitar que nos suceda, el cuidarnos, el hacer las cosas correctas. Pero si nosotros no tenemos temor de Dios, si no confiamos en Él como ese refugio, como esa fortaleza, por más que querramos,
vamos a seguir sintiendo ese temor, ese pánico. ¿Por qué? Les voy a leer algo que dice Job 3:25. Porque el temor que me espantaba, me ha venido, y me ha acontecido lo que más temía. Y eso es lo que pasa, que muchas veces yo en un tiempo mucho temí, que mis hijos cuando fueran grandes les sucedieran ciertas cosas. Y eso que más temí es lo que aconteció. No sé si a ustedes les ha pasado, amigas, pero esa es la parte humana, la parte del hombre, este mundo de guerra, este mundo de injusticia, este mundo de falta de solidaridad, este mundo de niños que necesitan quien los ayude, de mujeres que son asesinadas, este mundo de hipocresía, este mundo de que aunque hagamos las cosas bien, en algún momento nos puede suceder algo. Bueno, pues yo las invito a algo que a mí me sirvió y que cada día me sigue sirviendo porque es vivo, no nada más me sirvió un momento, que me ayuda a echar fuera el temor. ¿Cómo podemos echar el temor fuera? Bueno, pues les voy a leer. El Salmo 27:1 dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Cuando yo empecé a confiar en el Señor, cuando le entregué a Cristo mi vida, cuando lo reconocí como mi solo Dios, como mi servidor, como mi sanador, mi salvador, y yo su servidora, cuando acepté ser su hija, de verdad que ya no he temido todas esas cosas que yo temía. Tengo un temor natural, de ese que hablábamos al principio y que en otro programa abordaremos, pero ese miedo que me pueda paralizar, ese miedo, esa reacción que me impida ser yo, esa reacción que me esclaviza, ha desaparecido de mi vida. Y cuando vuelve a mí nuevamente, a mí me encanta esa canción que les puse hace un rato. Aunque pasen tantas cosas, aunque el mar se levante, mi alma espera en el Señor. Pase lo que pase, yo recuerdo que Él es mi luz y mi salvación. Y de verdad, no es un cliché, es la palabra de Dios que es viva y es eficaz. ¿De quién temeremos si Él es nuestro protector? Y yo vivo confiada. Aún en este mundo puedo confiar cada día que la vida de mis hijos está protegida, que mi esposo va a estar bien. Puedo confiar en que no tendremos una enfermedad mortal, pero también estoy feliz porque estoy libre para conquistar esas nuevas dimensiones a las que Dios me quiere llevar. Porque recuerdo que si yo tengo temor, no podré hacer nada grandioso, porque ese temor me va a estar impidiendo hacer lo que yo necesito hacer, y estaré jugando las reglas del diablo. Yo ya no juego más con él, yo ya no le doy cabida en mi vida, porque yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que tampoco me dejo engañar por esa trampa del temor, porque entendí que la trampa del temor es un espíritu de temor. No nada más es una reacción, es un espíritu. ¿Por qué? Porque aún con psicología, aún con entenderlo, ahorita analizamos 5 cosas que producen temor en el ser humano, como el miedo a la muerte, la pérdida de autonomía, la soledad, la mutilación, los daños y perjuicios al ego. Sí, podemos analizar y podemos tener conciencia, y eso es importante, porque es parte de cómo prevenir y cuidarnos y hacer las cosas correctamente. Cuidar a nuestros hijos, protegerlos, cuidar nuestra salud. Pero, ¿vivir bajo temor? Yo conozco a mucha gente que aun cuando hace las cosas correctamente, aun cuando previene su salud, siempre está pensando que algo le va a suceder por este mundo en el que estamos viviendo, o porque en su corazón, espiritualmente, el diablo le ha tendido una trampa. Amigas, yo las invito esta tarde, esta mañana, esta noche, en cualquier momento, a que recordemos esas palabras. Se las repito. Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Confiadas en Él estaremos seguras, porque Él es nuestra salvación. En Él nos refugiaremos. Él es nuestra fortaleza. El miedo ha tendido una trampa al hombre. El miedo es el
espíritu de temor que el diablo germina en nosotros como una semilla y va creciendo si nosotros caminamos solas. Pero si confiamos en el Señor, estaremos protegidas. Haciendo una recapitulación, hoy les hablé de 3 principios bíblicos: Proverbios 29:25, Job 3:25 y el Salmo 27, versículo 1. Por hoy, amigas, ha sido todo porque el programa es muy breve. Pues no me queda más que decirles que aquí estamos en Radio Rescate agradeciendo a esta estación en el 91.1 de FM y que, bueno, pues esta cápsula estuvo a cargo de Amistad Cristiana de Celaya La Roca, mi nombre Pati Heredia, que si alguna de ustedes sintió la necesidad de hablar de sus temores, si alguna de ustedes siente necesidad de alguna oración o está pasando por algo, no están solas, amigas, porque el principal objetivo de este programa es ayudarnos unas a otras a fortalecernos en nuestra identidad. Yo les doy un teléfono, además de los teléfonos del estudio donde pueden dejar cualquier pregunta, les doy este teléfono de WhatsApp donde pueden mandar su mensaje y serán contestados todos sus mensajes. 461-101-1510. Lo repito, 461-10-11-51-0. Y bueno, pues todo lo que hemos hablado el día de hoy no es un pensamiento de Radio Rescate, estos son pensamientos, son experiencias mías, pero a la luz de la palabra. Los esperamos en la próxima emisión de esta revista. Gracias. Por hoy hemos terminado, esperando que lo que aquí compartimos haya sido de gran bendición para tu vida. Te esperamos en la siguiente emisión de Mujeres Firmes en la Roca al Aire, un programa de Amistad Cristiana de Celaya, La Roca. Escúchanos en Radio Rescate 91.1 los lunes y miércoles a las 9:30 AM. También puedes contactarnos en Face o al teléfono de cabina 461-335-6516 para seguir fortaleciendo el corazón de tu familia. Gracias.